Hola Lola, buenas tardes. Hola Alejandra. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según la parte del mundo en la que estéis, y bienvenidos a este nuevo directo de Instituto Marley Cuéner, donde en compañía de Lola Hernández de Un Palacio de Espejos os vamos presentando las herramientas del máster de psicología transpersonal. Ya hemos ido haciendo pues un recorrido, hemos visto las grabaciones, los rasgos de comportamiento, el niño interior, el perdón y la compasión, y vienen muchas más herramientas, pero queríamos compartir hoy juntas la culpa. Desde lo transpersonal lo llamamos la culpa luminosa. Y bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito de ella, ¿no? De esa culpa que muchas veces tenemos de manera inconsciente y arrastramos pues por nuestras creencias, patrones, por esas lealtades. Y bueno, tirar de esa culpa, lo transpersonal lo llamamos la culpa luminosa, pues nos ayuda también a destapar otras cosas que están ahí más profundas y a poder de alguna manera también aprender a liberarla. Mientras os vais sumando por aquí, recordaros también que os hemos dejado un cuadernillo de vacaciones transpersonal. Lo tenéis en el link de la bio, pero cuando dejemos este vídeo colgado, este directo, podéis ponernos la palabra cuaderno y os va a llegar automáticamente para que estas vacaciones bueno, podáis disfrutar y podáis también descansar y tomar conciencia en qué momento os encontráis. También desde aquí recomendaros dos lecturas que son El juego de la atención y El inconsciente cuántico, para entender pues la psique humana, pues aliviar un poco, ¿no? A veces pues todo ese recorrido que hace el alma aquí en esta vida, ¿no? Y poder entenderlo para vivir al fin y al cabo más en paz y más en calma. No se trata de querer quitar ese desequilibrio, sino al final como abrazar ese desequilibrio también forma parte. Hay que equilibrar, pero vivir con ello, que también está ahí, ¿no? Aceptarlo, abrazarlo y abrazar la totalidad. Y desde ahí, pues, tomar las cosas desde un lugar con calma. Y mientras ya le voy a dar paso a Lola, y cualquier pregunta también estaré atenta para contestarla. Lo dejaremos aquí grabado, lo subiremos al canal de YouTube. Ya tenéis, también os podéis seguir. Tenéis un montón de vídeos. Hola, Lola. ¿Qué tal? Muy bien, me gusta mucho verte ahí con tu plantita. Sí, bueno, mi plantita que, o sea, no veis el final porque me va a echar de casa. Bueno, O sea, bueno, eso es bueno, eso es abundancia. sí, sí, es una enormidad de planta, así que aquí la tengo conmigo, me ocasión. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo va esa culpa, Lola? Bueno, pues como viene pasando semana tras semana, la vida me trae contenido Eso es para buenísimo. hablar. Entonces, pues mirad, os cuento, ¿no? Samantha ya lo sabe. Mi hija tiene 20 meses, hasta hace nada la estaba dando el pecho. Y bueno, pues la situación en casa se ha dado. Nos íbamos a ir todos a Coruña, a casa de mis suegros. Y bueno, pues tengo al perrito mayor muy malo, muy malo. Cuando nos fuimos a la playa, pues estaba prácticamente muerto. Entonces, bueno, pues yo tomé la decisión de quedarme yo, que se fueran mi marido y mi hija. Claro, o sea, dejar a mi hija por primera vez en 20 meses, destetarla así a lo vivo, ¿no? O sea, y con el aporte interesante de mi madre, ¿no? Que mi madre ha estado ahí, o sea, a fuego, apretando totalmente, o sea, insistiendo en lo mal que le parecía lo que tenía que hacer, ¿no? O sea, lo que estaba haciendo, la decisión que habíamos tomado mi marido y yo. Entonces, lo tengo muy presente esta semana también. Lo Me tengo muy encanta, presente. porque vas trayendo cosas y me gusta mucho porque son cosas que nos pasan a todos en el día a día. No sé si queréis comentar por aquí quién no ha tenido culpa. Las madres solemos tener mucha culpa porque parece que nunca hacemos nada bien y al final quieres abordarlo todo, ser una estupenda profesional, una estupenda mamá, una estupenda amiga, llegar a todos los lugares, y eso al final pues
ocasiona momentos en los que al final pues uno no puede llegar y le ocasiona culpa. Es muy interesante lo que traes porque al final, fíjate, una decisión que tomas tú ahora en tu familia, en tu tribu sagrada, como al final alrededor hay un montón de opiniones que también nos influyen y que nos hacen generar pues esa culpa que está ahí, ¿no? Es que, fíjate, para mí ese es el primer punto, ¿no? O sea, tú ya sabes, o es una cosa como más conocida, el hecho de que la culpa, debajo de la culpa, hay un dolor por no haber hecho lo que se suponía que tenías que hacer, ¿no? Entonces, es verdad que la culpa te anima a corregir determinadas cosas. Pero desde nuestra visión también te anima a evaluar cuál es el marco, no es un marco teórico, o sea, cuál es el código ético que está originando esta culpa. O sea, este código, o sea, yo estoy sintiendo culpa por una cosa, por un principio, por un valor moral intrínsecamente mío o heredado. O sea, yo ahora puedo sentir mi culpa por mis cosas, pero además tengo que revisar los que me trae mi madre, los que me trae mi linaje, los que me trae la sociedad y decir, oye, no, esto no. Esta culpa me la quedaré o no me la quedaré, pero la tuya es para ti, ¿no? O sea, yo es siempre andar mirando y diciendo, ¿esta culpa es mía para llevarla o la tengo que soltar? Es una mirada muy observadora. Hablábamos también, yo creo, en el otro día, en el anterior directo, al final cómo estamos viendo el mundo, ¿no? Si desde nuestra mirada o desde la mirada de otros. Al final no es la nuestra, ¿no? Porque muchas veces está sesgada. Entonces, esa posición de observador ahí, de plantearte, parar y decir, a ver, ¿de quién es esto, no? ¿De dónde me viene? ¿Qué me dice mi madre? ¿Qué me está diciendo, pues a lo mejor, no sé, más gente que pueda estar ahí alrededor? ¿Qué me digo yo misma? ¿Por qué esto se me genera, no? A lo mejor porque a mí yo te entiendo porque yo soy madre y yo les he dejado muy pocas veces y me acuerdo que yo recibí y me dijeron, no, es que ya si eres madre, tú a lo mejor ahora ya tienes que dedicarte a ser madre, ya no eres puedes, haz menos deporte, y claro, al final eso siempre está ahí como un run run que en realidad no es tuyo, porque no está mal tampoco decir, y también mira lo que pienso, digo, también se va con su papá, es que su papá es estupendo, a lo mejor hasta incluso lo hace mejor que yo. No, no, efectivamente, si para mí la culpa mía era que estaba lanzando una moneda al aire y tenía un 50% de probabilidades de que las cosas salieran bien, como gracias a Dios está sucediendo. La niña está tan tranquila, tan contenta, tan feliz, disfrutando de sus abuelos de Coruña y durmiendo como una manta, que ya está bien, ¿no? Pero la Muy otra cara fresquita. de la moneda, claro, la otra cara de la moneda podía ser que no. Podía ser que ella se hubiera, o sea, lo pasase realmente mal, porque era la primera vez que se iba a separar de mí tanto tiempo. O sea, yo estaba lanzando una moneda al aire. Esa era mi culpa. Esa era mi parte. Mira, dice Pamelais si la culpa realmente existe o está creada por la religión. No es solo la religión la que crea la culpa es algo muy mental. Y donde hay un código ético, donde hay un código de comportamiento, el que viola esos códigos se le va a imponer culpa y castigo. Fíjate, no necesitas, en una, ya no vamos a salir de la familia para entrar en una cultura organizacional, por ejemplo, ¿no? Todas las organizaciones, todas las empresas, los grupos de amigos tienen un código de valor que a veces está explicitado y casi siempre está implícito. Las cosas que se toleran y las que no se toleran, las que están bien vistas y las que no están bien vistas. Por lo tanto, aunque no hubiera una religión, tenemos códigos de conducta, tenemos códigos éticos de lo que es bueno y lo que no es bueno, lo que es permitido y lo que no es permitido. Entonces tú ahí tienes que hacer tu propio balance, tu propia evaluación y decir, yo ya sé que en este grupo no está bien visto hablar de esto o de aquello. Yo sé que en este grupo no se ve bien que alguien a mitad de reunión se vaya porque tiene otras prioridades, pero lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer o lo quiero hacer. Entonces voy a soltar esta culpa que no es mía. Y conectar
claro, ahí también metemos otra de las herramientas, que es el poder de la decisión. Al final estás decidiendo por ti, ¿no? Y desde el respeto, eh, esa alianza, ¿no? Por ejemplo, en el coaching, ¿no? Que tú también eres coach, ¿no? Se utiliza mucho, ¿no? Esa alianza al principio, bueno, pues es una alianza, pero esa alianza también puede ser flexible, también puede en un momento, a veces hay que abandonar un poco esa rigidez que tenemos en todos nuestros ámbitos, ¿no? Y lo hablábamos también en otro episodio que tratábamos aquí, si le ponemos la tele a un niño o si somos muchas veces demasiado estrictos en muchas cosas, ¿no? Y si flexibilizamos, quizá a lo mejor viviendo más desde la amabilidad, desde no enjuiciarnos tanto, no estar ahí, no todo el rato, pues intentar hacer todo bien, ¿no? Lo hacemos lo mejor que podemos y esa culpa, pues muchas veces nos ocasiona al final también mucha tristeza, ¿no? Y nos ocasiona, pues no vivir en plenitud y en gozo como debería ser nuestro estado natural. Eso es, para mí, o sea, podemos un poco desgranar debajo de la culpa, ¿no? Debajo de la culpa puede haber, como hemos dicho, códigos éticos que no nos pertenecen, en cuyo caso soltar esa culpa es más o menos fácil, porque ya hemos hablado, por ejemplo, ¿no? Estos códigos éticos familiares, ese ser la niña buena, ese ser la hija perfecta, te obliga a transitar una culpa para poder ser tú misma, ¿no? Entonces, yo ya no comparto esa parte del código ético familiar, entonces tengo que vivir con la culpa de haber enfadado a mis padres, de no ser la hija que ellos querían ser, pero es que es mi obligación. Entonces, con culpa o sin ella, yo tengo que transitar. Pero hay otras veces que debajo de esa culpa está la violación de un código ético que sí es mío, que sí me pertenece. Entonces, ¿de qué me habla aquí? ¿De qué me está hablando esta culpa? Que sí es mía, que no puedo soltar y hacer como que no la estoy viendo. Por un lado, me puede hablar de mi necesidad de flexibilidad, de flexibilizar, como estabas diciendo tú. Oye, pues es que a lo mejor, o sea, no te puedes poner unos estándares tan altos. A lo mejor es que necesitas rebajar un poco. O a lo mejor incluso te está hablando de prioridades. Es que a lo mejor no puedes intentar llegar a todo porque en un sitio o en otro vas a fallar, ¿no? Te puede estar hablando de eso. Pero si seguimos bajando, también me puede hablar de mis propias reacciones automáticas. Imagínate si yo de lo que me siento culpable es de haber perdido los papeles, de haber gritado a mi hija o a mi marido, de haber estado furiosa en un momento dado. ¿Tenía yo capacidad real para actuar de otra manera o no? Fíjate todo lo que, tirando de ahí de ese hilo, todo lo que encontramos, ¿no? Porque también puede haber un miedo que si yo de repente rompo este código, a lo mejor es que ya no voy a pertenecer a ese grupo, a lo mejor es que ya no me van a querer, a lo mejor es que ya no me van a reconocer, es que a lo mejor ya no voy a ser esa buena hija, o a lo mejor Absolutamente. en esa situación, por ejemplo, pues por ejemplo con los niños, ¿no? Cuando a lo mejor ya está uno pues que no ha puesto límites, que está muy desbordado y pega un grito o en una reunión y luego dices, oye, pues yo me he puesto así y luego te sientes culpable, pues no, hay que mirar qué hay debajo, es que a lo mejor no es la primera vez que pasa eso y ya de repente ha explotado, entonces ¿qué hay que hacer? A lo mejor pon límites antes, estate más tranquilo, no hagas que eso llegue a ese punto donde al final tú vas tragando toda esa emoción, esa ira, esa rabia, ese no poner límites y al final eso te va comiendo hasta el punto de que pues llega un momento que das un golpe en la mesa, tan necesario, ¿no? Pero al final sientes esa culpa que está ahí. Y ahí está el potencial, ¿no? O sea, el potencial debajo de la culpa es esa información que te permite tomar una acción consciente. Es, ¿qué me ha traído aquí? O sea, ¿qué me ha llevado a estar así de desbordada? ¿Qué me ha llevado a mostrar esa parte de mí que no es la que quiero sacar en el día a día? O sea, que no es la parte de mí de la que yo me puedo sentir orgullosa. ¿Qué me ha traído aquí? ¿Me ha traído aquí una falta de límites, una falta de prioridades, un desborde? ¿O simplemente me han tocado una herida que tenía abierta de la que no era consciente? ¡Pum! Ahí tienes para mirar, ahí tienes para hablar, ¿no? O sea, toca con las proyecciones otra vez, ¿no? Es como, ¿qué es lo que te está mostrando la vida? Te lo muestra en cómo reaccionas a las cosas que te pasan, ¿no? Luego tienes culpa de no haber sido mejor, pero vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Realmente podías haberlo hecho de otra manera?
Probablemente no podía. Porque a lo mejor no tenías conciencia en ese momento. Yo no sé si quieres, a todos los que estáis por aquí, si nos queréis compartir por aquí, ponernos en el chat, en qué situaciones sentís culpa, porque muchas veces sentimos esa culpa y creemos que a lo mejor solo somos nosotros las que sentimos culpa, pero cuando tú pones en común aquí qué situaciones sentimos culpa, son muy parecidas todas, ¿no? Y la culpa al final por eso en lo transpersonal se le da esa luz, ¿no? Porque es verdad que no es buena. De hecho, yo tengo una camiseta que dice culpas para afuera, ¿no? Que es de malas madres, ¿no? Porque a veces te sientes también una mala madre cuando gritas, cuando de repente quieres huir, porque dices, no he descansado y necesito estar sola en un bosque en silencio. Y es humano. Entonces yo creo que ver eso con esa flexibilidad y con esa otra mirada, yo creo que también nos ayuda mucho. Nos ayuda mucho. Y sobre todo que la culpa es muy, como dice Laure, ¿no? Es muy pelleja. Se esconde muy bien. No, no, yo no tengo culpa. Yo no tengo culpa, pero no me siento merecedora. No, yo no tengo culpa, pero no me doy ni un solo capricho. No, yo no tengo culpa, pero me ocupo todo el rato de que los demás no se enfaden conmigo y estar siempre intentando cumplir sus expectativas. Yo no tengo culpa, pero claro, la culpa se esconde debajo de un montón de situaciones, ¿no? Fíjate, o sea, yo después del módulo de la culpa, me abrió los ojos a una situación tremenda, ¿no? Yo también sabes que quiero ser madre otra vez. Y, y la culpa estaba disfrazada debajo de mis dudas con respecto a la maternidad. O sea, yo conseguí entender que no, yo sí quiero ser madre, quiero tener más hijos, punto. O sea, la duda real no estaba en si quería o no quería más hijos, sino en cómo te atreves a querer tener más hijos teniendo ya 42 años y Fíjate. sin tener un pastizal para decir, pues para decir, bueno, pues es que van a estar desahogadísimos y les voy a poder llevar a todos a Coles Waldorf, ¿no? Entonces, me sentía culpable por desear una cosa que sentía que no merecía o que no sí, que no podía, eh, que no podía, que no estaba en mi situación, fíjate. O sea, la culpa se esconde, es muy sibilina. Y qué interesante eso que dices, porque muchas veces cuando vemos esos decretos, que también lo vamos viendo en el máster, ¿no? Cuando vamos en grabaciones, por ejemplo, pues yo qué sé, cosas que, por ejemplo, mi madre, ¿no? Que, por ejemplo, ha dicho, yo nunca quise tener niñas, a mí las niñas no me gustan, siempre me gustaron los niños. Pues claro, eso a lo mejor tú lo escuchas, una persona lo dice de una manera así y eso a ti se te graba. Y entonces tú tienes esa sensación de decir, claro, es que como yo soy niña y no soy niño, pues claro, y al final esos decretos que a lo mejor alguien los pronuncia de una manera, pues no sé, pues al final se te quedan grabados ahí y te hacen mucho daño, pero qué bueno detectarlos para poder abordarlos desde otra mirada y desde otro lugar. Si es que al final todas las emociones tienen su sentido, tienen su ser, o sea, todas nuestras emociones, las situaciones de nuestra vida, todo lo que nos va ocurriendo, nada de esto es casual, todo está energéticamente hilado de manera perfecta para que podamos entender, para que podamos crecer, para que podamos integrar esa parte de nosotras mismas otra vez en nuestra luz, en nuestras herramientas, ¿no? O sea, todo eso es necesario, o sea, simplemente huimos de ello, huimos de ello. Y fíjate, no se trata, ahora contestaremos, aquí hay preguntas, pero no se trata de apagar la sombra, sino de llenarla de luz al final, porque eso va a estar ahí, ¿no? Todas esas cosas que nos van pasando, entonces es como ese recorrido que va haciendo el alma para afinarse y ordenarse, para poder entender y comprender cuál es el sentido de nuestra existencia y a lo mejor venimos cada uno pues con ese todo eso que recorremos para al final ver cómo vamos subiendo ese escalón y vamos aprendiendo, le vamos poniendo conciencia, vamos entendiendo qué es la culpa, porque está aquí, qué me presenta, ¿no? Me abre la puerta a otra cosa que también está ahí debajo. Eso es para mí, fíjate, esa es exactamente mi visión de las vidas particulares de cada uno. O sea, todos somos Hércules, todos tenemos nuestras 12 pruebas
para convertirnos en el héroe que la vida necesita que seamos, ¿no? Y esas 12 pruebas no son las mismas para cada uno. O sea, tus 12 pruebas empiezan con la madre que tienes, con el marido que tienes, con los hijos que tienes, con los jefes que te van tocando. Esas son tus 12 pruebas. Y yo tengo las mías. Entonces, si me dedico a intentar evadirme, a intentar no verlo, a intentar huir de ello, nunca voy a destapar mi verdadera luz, porque está cubierta con todas las cosas de las que huyo, ¿no? Ujú. Mira, vamos a leer por aquí que nos han puesto algunas cositas, ¿vale? Dice, yo me siento súper culpable cuando me compro algo para mí, en cambio, cuando es una cosa innecesario, si es para otro, no. ¿Y ahí de qué hablan? Es merecimiento. Es merecimiento. O sea, ahí la pregunta es quién soy yo para comprarme algo que no necesito, que simplemente quiero, para darme un capricho. ¿Quién soy yo? Esa es una pregunta inmensa. Sí. Porque al final estamos siempre perdidos en el otro y nos sentimos culpabilidad. Imagínate que un día dices, pues me voy a un spa, ¿no? Como madre. Y dices, y descanso porque lo necesito, ¿no? Porque imagínate, eh, pues a lo mejor luego sientes culpa que te has ido a un spa y a lo mejor has dejado a tus hijos con tus abuelos y dices, bueno, pues tampoco es algo humano. O una noche que has salido con tu marido, es que las parejas necesitan salir. O aunque te hayas tú quedado aquí, por ejemplo, el otro día lo hablábamos, ¿no? Y de repente salgas con tus amigas, es que tampoco estaría mal. O sea, es que no eres una mala madre porque de repente te vayas a tomar algo, unas cervezas o vayas a tomarte un café con una amiga. Es que es sano para todos, para que ese niño entienda el día de mañana que tiene que tener sus espacios. Total. Pero ves, o sea, quiere decir, incluso en la adicción al trabajo, a la actividad productiva, se esconde la culpa. Se esconde la culpa, se esconde ese no merecimiento, ese si no soy productiva, si no estoy sirviendo, si no estoy dando, si no estoy produciendo, entonces no merezco amor, reconocimiento, lo que sea, ¿no? Es una manera en la que la culpa se muestra. Mira, por aquí. Eh, claro, como saber si esas situaciones pasadas podrían haber mejorado el fruto, si no hubieran sido así, realmente sabemos si tuvieron que ser así. Bueno, mi segundo hijo nació. El tema es que además de ser mamá, soy kinesióloga y mucho tiempo atendía a pacientes con dolor de columna. No lo entiendo muy bien. Dice Esto, que su segundo hijo nació con mielomeningocele, que yo tampoco sé qué es. Pero vamos, si ser madre de un niño sano es agotador, no me lo puedo imaginar con un niño con cualquier enfermedad. O sea, les dice que siendo kinesióloga atendió a pacientes, entiendo que teniendo ella mucho dolor de columna, ¿no? O sea, no solo a pacientes que tenían dolor de columna, ¿no? Ah, no. sí, no, eso no lo entiendo muy bien. Y luego otra pregunta que llega, que creo que es ella también, sí, no, es otra chica, dice que sintió culpa porque en el momento de morir su abuela le soltó la mano. Fíjate, a mí me pasó una cosa muy similar. Y es que los últimos meses de mi abuela, que había estado viviendo en casa de mis padres pues durante los últimos 2 años aproximadamente, eh, pues se rompió la cadera, era una mujer de mucho peso, muy voluminosa y por desgracia acabó en una residencia y luego al final en el hospital. Eso para mi madre ha sido una culpa imposible. O sea, el no haber cuidado a su madre en su casa, o sea, imposible. Y yo pasé muchísimas noches en el hospital con ella y días, muchísimos, muchísimos. Pues el último día que pasé con ella, yo estaba buscando un coche, tal, no sé qué, llevas ya muchas semanas de hospital, o sea, ya no es una cosa nueva, ya estás en esa situación, ¿no? En el que un día es muy parecido al anterior y tal. Y yo estaba como muy pendiente del móvil, de estar tal, y ella en cambio estaba rara, no paraba de rezar. Y mi abuela no era particularmente católica, no paraba de rezar, yo sentía que hablaba como con su madre, como todo en un medio sueño. Y yo pues estaba pendiente, pero no. Y cuando ya se quedó mi tío, uno de mis tíos, por la noche con ella, ella me decía, pero ¿por qué no te quedas tú? Pero
Y yo era como de abuela, pues porque tengo mi pareja, porque vivo aquí prácticamente, o sea, es Sí. cuando yo me tengo que ir, tal, no sé qué. Eh, Mi abuela falleció en el minuto en el que se iba uno de mis tíos y venía el siguiente. Con lo cual no había nadie. Pero muchas veces las personas necesitan ese break, ese espacio en el que nadie les sujeta aquí, en el que no hay nadie al lado de su cama, sujetándole, pidiéndole que se quede, ¿no? O sea, hay veces que, porque son muchísimas las ocasiones en las que esto pasa, que la persona se muere justo cuando estás sola, cuando te has ido al baño, cuando has ido a por agua, porque es el momento en el que sienten la libertad de decir ahora me tengo que ir ya, ¿no? Y yo durante mucho tiempo lo he pensado, ¿cómo no estuve encima de mi abuelo? ¿Cómo no presté atención a ese tránsito que se estaba dando? Porque no lo sabía. Porque tú siempre vas a jugar la mejor jugada con los datos que tienes, con los conocimientos que tienes, con la conciencia que tienes. De haberlo podido hacer mejor, lo hubieras hecho, pero no podías. Fíjate como muchas veces de manera inconsciente, ¿no? Intentamos retener también aquí cuando alguien está pasando una enfermedad o tiene que irse, ¿no? Y les intentamos, pero al final hay que dejar ir, ¿no? Y el alma sabe, ¿no? Y tiene que marcharse ese cuerpo físico de aquí, ese alma pues sigue, ¿no? Pero al final es interesante, ¿no? Eso que dices. A mí también me venía otra cosa que vivimos en el máster con una compañera que estaba su madre enferma, se peleó en el hospital, pues a veces la gente, oye, cuando uno enferma, pues no todo el mundo está de manera agradable o está, pues hay gente que tiene mucha rabia, pues porque no quiere estar así, no quiere que le ayuden y pues tuvo ahí algo con su madre y le dijo, pues mira, muérete ya. Y pasó un tiempo y entonces eso le quedó ahí una grabación que luego la tuvimos que trabajar, porque claro, imagínate qué culpabilidad, o sea, que tú te has enfadado y en un momento ya que no puedes más, que es una cosa y de repente se te sale, pues así de una manera, pues como que sueltas y liberas, ¿no? Con eso que no es apropiado, pero bueno, que lo sueltas y fíjate. Y bueno, se trabajó y sacó todo eso, ¿no? Que estaba ahí un dolor muy grande y una culpa muy grande. Pero ves, o sea, ahí efectivamente estaríamos hablando de un tipo de culpa, de algo que tú no querías haber hecho, que sí que está dentro de tu propio código ético, pero resorte tan fuerte, ese resorte tan fuerte no se lanza de la nada. O sea, al final, lo decíamos ayer, o sea, perdón, en el último, yo creo que fue en el último directo, ¿no? En el que decíamos, a ver, o sea, con esta creencia, con estos rasgos, con estas grabaciones y con esta situación física actual de cansancio, no dormir y no sé qué, ¡pum! ¿Qué es lo que puede salir? Pues solo puede salir esto. Si hubieses Totalmente. eliminado, ¿no? Si hubieses limpiado estas grabaciones, si hubieses quitado este rasgo, si a lo mejor hubieras estado más descansada, pero no estabas, no estabas. O sea, estabas como estabas, tenías lo que tenías, las creencias que tenías, los rasgos, grabaciones. La situación era la que era para que al apretar el botón solo pudiera salir algo así de doloroso, ¿no? Y fíjate lo que dices, ¿no? Al final somos humanos y mira, yo pongo una situación. Yo ahora ya mañana me voy de vacaciones, pero tú lo sabes, los niños terminan el cole, concilia, trabaja, los niños, los míos que son bastante movidos. Pues llega un momento que a veces, claro, pegas un grito, estás muy cansado, no duermes, estás todo el día en acción y necesitas ese descanso y lo que tú dices, ¿no? Es necesario. Muchas veces, porque como somos humanos, o sea, tenemos que entender que estos procesos los vamos a pasar y que llegamos además siempre hasta julio muy cansados todos, ¿no? Con una necesidad de al final hacer esa gran pausa que dice Marley, esa toma de atención y decir, bueno, voy a vaciarme de todo, ya no me cabe nada más, o sea, necesito, tú lo decías, desconectar, parar y no sentir culpa por al final no poder abordar todas las cosas que se nos plantean en el día a día, porque hay que soltar también. Pero es que fíjate también, ¿no? O sea, podemos hacer una introspección y una mirada hacia nuestro propio sentido incluso de arrogancia, ¿no? De cómo esa autoexigencia también habla de una creencia de que es que puedo con esto y más. No puedes, no puedes, Efectivamente. ¿no? O sea, Y quiero no decir, pasa también nada, ¿verdad? No pasaría nada. y hay que tener esa humildad, Sí, hay que tener esa humildad de decir, no, o sea,
No puedo hacer 20 cosas en un día. No puedo ser la gran madre y además la gran profesional y además ir a CrossFit y además estar Y estupenda. Y además meditar puedo, y levantarme a claro, las 5 y hacer un mantra y leer y todo eso. claro, ¿sabes? Entonces tenemos, yo creo que hay que tomar esa conciencia de priorizar, de entender, Sí, o sea, y de priorizar desde la humildad, de ser sí, humildes y decir, no puedo con todo, entonces no me voy a sentir culpable por no medir 3,20 m, por no poder levantar 200 kilos de peso. Yo no me siento culpable por no medir 3,20 m, porque no creo que los pudiera medir. Sin embargo, sí me siento culpable por no hacer 10 cosas más al día, porque internamente creo que debo hacerlas. fíjate. Ese debo, ¿verdad? Qué interesante también. Porque es donde tienes puesto tu valor. ¿Dónde está tu valor? Pues el mío está en la productividad, en ser Fíjate, útil. ahí cuando dices la productividad, seguro que les pasará a mucha gente de la que está aquí escuchando. Cuando estás todo el rato haciendo, hasta un día descansas y estás sintiéndote culpable y dices, ¿por qué es que estoy aquí descansando? Y no estoy haciendo. Fíjate cuando es necesario que el cuerpo, al final, somos naturaleza, el cuerpo necesita estar en descanso también para poder reponerse, para coger energía. Y vivimos en una naturaleza cíclica. No vamos a ser el único elemento de la naturaleza que no es cíclico. ¿No? Es como de, no, todo es cíclico y sube y baja y descansa y produce menos tú. Tú no. Tú tienes 365 días al año de estar a tope. ¿No? Entonces, Totalmente. o sea, Mira, por aquí también nos ponen otra pregunta. Otro código ético podría haber sentido traicionar a mi familia en la edad rebelde por una acción de lealtad, claro. claro, es un poco lo que decíamos, ¿no? O sea, para empezar, en la edad rebelde, si estamos hablando de la adolescencia, eso es un rito de paso que el adolescente tiene que vivir. Y necesita vivirlo porque tiene que ver a su familia desde fuera. Tiene que sentirse fuerte, independiente, tiene que sentirse capaz. Y tiene que ir contra lo que ha aprendido, porque cuando va contra lo que ha aprendido puede valorarlo y contrarrestarlo. Y decir, ¿esto que tú me has enseñado es la única verdad? ¿O hay más verdades que a mí me van a servir, que a mí me van a hacer crecer? O sí que tenías razón y era por ahí, no era por donde tú decías. Pero más allá de esa edad rebelde en la que sí o sí tienes que ir contra la familia, es un poco lo que decía al inicio. Tu proceso de individuación, como de verdad vas a servir a tu linaje y a tu clan, es avanzando, es liberándote de esas cadenas, de esas imposiciones, de esas limitaciones. Y al clan no le va a gustar y te puede hacer sentir culpable de mil maneras. Pues tendrás que transitarlo con culpa. Si no te la puedes quitar, pues para adelante con ella. Totalmente. Porque es necesario, porque fíjate, en la adolescencia, al principio cuando estás en la infancia, tus referentes son tus padres, ¿no? Tus referentes más cercanos, pero cuando en la adolescencia tú estás en esa rebeldía en la que no te encuentras y quieres ver más, ¿no? Quieres abrirte, ¿no? A más referentes, a ver qué hay ahí fuera. Entonces es totalmente normal y totalmente normal lo que acabas de decir, pero al final hay que construir también tu propio código, tu código familiar con tu familia actual y también está bien, ¿no? Decir, oye, eso está fenomenal, pero ahora yo pues creo, tengo otras creencias. Yo el otro día estuve con mi suegra, que es una mujer a la que yo quiero muchísimo, pero es súper religiosa y estábamos hablando de la culpa y claro, me empezó a decir unas cosas muy desde una visión que yo no compartía. Yo desde todo mi amor lo dije con toda mi naturalidad. Digo, bueno, pues yo creo que esto puede ser así, que está bien cambiar. Hablábamos de esto, pero claro, cuando uno está muy metido en esa parte, pues claro, cada uno tiene su visión y está fenomenal, porque tampoco podemos cambiar a nadie ni y cada uno tenemos, pues oye, ese recorrido y lo haremos como podamos, siempre respetando también al otro. Eso es, eso es. Es que no. Además, lo que decíamos el otro día, ¿no? Suficiente tenemos cada uno con lo nuestro como para ponernos a cambiar al otro y querer, mira, o sea, si no nos va a dar la vida para acabarnos a nosotros.
Imagínate. Efectivamente, Lola. Mira, por aquí hay otra, vamos a hacer esta última, sobre el código de fidelidad a la madre. Ahora quiero irme a vivir más lejos y me pesa mucho la culpa, pues ella se quedaría muy sola. Y un temazo también ese. Es un temazo, porque ahí entiendo que muy probablemente la madre haya cuidado a su madre, haya sido una madre cuidadora, y entonces la culpa está en, voy a romper yo el patrón de ser la mujer cuidadora, voy a ser yo quien rompa esa cadena en la que además probablemente entiendas que tu madre lo merecía. Aquí estoy divagando gratuitamente, ¿no? O sea, pero por poner un escenario, efectivamente, o sea, es tomar una decisión sabiendo, o sea, buscando cuáles son las creencias que hay debajo. O sea, cuáles son las creencias que te llevan a sentirte culpable. Y frente a eso, ver si quedarte a cuidar a tu madre, y esto, fíjate, no lo digo yo, aquí estoy parafraseando a Ana Fabiola Masino de Arte, Cuerpo, Alma, que tenemos un episodio del podcast sobre el oficio de ser hijo. Entonces yo le pregunté eso mismo, ¿no? ¿Qué pasa cuando, o sea, con cuidar a los padres, ¿no? O sea, si la energía va hacia abajo, hacia adelante, o sea, ¿qué pasa con cuidar a los padres? Y ella decía que si para cuidar a los padres tú no puedes avanzar en la vida, tú tienes que hacerte pequeña, tú tienes que estancarte, entonces no debes. Entonces no debes, ¿no? Eh, son decisiones muy difíciles, Muy son difícil. muy difíciles. Porque a mí también me gustaría cuidar a mis padres, porque siento que lo merecen. El tema es si tú también mereces de vivir donde quieres vivir y si hay otras formas de cuidar a tus padres que no sea exclusivamente tú estando físicamente cerca, no lo sé. Es Es interesante. un El otro súper tema. día yo también tuve una entrevista con Brigitte y hablábamos de constelaciones y hablábamos también de ese rol, del rol de cuidador, ¿no? Muchas veces en lo sistémico, como cuando al final también está cambiado y salió también esta parte, es muy interesante. Yo por si aquí le podemos dejar ese poema que tanto nos gusta de Raíces y Alas para nuestros hijos, ¿no? Y también es verdad que es una decisión muy personal en la que nadie puede influir. Al final del corazón, cuando decides desde el corazón todo está bien, pero es complicado. Y qué más cosas. Bueno, Lola, vamos a llegar ya al final. Nos habéis dejado por aquí algunas preguntas. Nada, recordarles, ¿verdad?, que empezamos una nueva edición presencial en septiembre a finales y también una online, por si se quieren sumar. Tú seguirás también en septiembre, ya estás en el segundo, ya te queda muy poquito de A mí me máster. quedan nada, me quedan 5 módulos nada más. O sea que sí, sí, yo ya estoy en la recta final y, y bueno, y la verdad es que ha sido un viajazo, no solo de conocimiento, sino también de la comunidad, de la tribu que, que creas allí, ¿no? O sea, porque muchas de las personas que vivimos el desarrollo personal lo vivimos en entornos de familia o de amigos, pues que a lo mejor no viven esto mismo, ¿no? Que no tienen esta mirada, que muchas veces tú quieres comentar determinadas cosas y para ellos les suena todo un poco a chino, ¿no? Y entonces esta comunidad de personas que conoces, que son afines a ti, de repente es como sentir que ya no tienes que traducir, ¿no? Que llevas toda la vida hablando español entre alemanes y tenías que traducir tu idioma y de repente te encuentras con más españoles que hablan lo que tú, ¿no? Y entonces las bromas salen fáciles y entonces te entiendes y entonces la dinámica es otra. El, son muchas cosas las que te da este máster y bueno, pues yo como siempre no puedo dejar de animar a quien esté en duda a que vaya por ello.
Pues nada, animaros a todos también. Yo como Lola también he sido alumna y para mí también ha sido un viaje maravilloso. Nos podéis escribir, también dejarnos algún mensajito. Os hemos dejado un cuaderno también de vacaciones. No os olvidéis de poner la palabra cuaderno cuando lo dejemos colgado. Y bueno, pues también desde aquí, todo lo que necesitéis desde el Instituto Marley Cuéner, estamos a vuestra disposición. Pronto volveremos también con nuestro consultorio transpersonal. Ya no sabemos si a finales de agosto o septiembre, pero para que nos vayáis mandando preguntas que queráis que contestemos. Gracias, Lola, que me encanta hacer estos encuentros donde ponemos situaciones cotidianas y las vamos compartiendo. Y gracias a todos los que os vais conectando y os sumando también a este perfil. Nos enriquece mucho y os lo agradecemos. Eso es. Y Sami, que tengas muy buenas vacaciones, que descanses mucho, que te permitas mucho y que vuelvas feliz y renovada. Que mereces estos días de desconexión y de calma. Claro que si decías tú que el cuerpo necesita baile o gozo, no sé, y es así, ¿verdad? Bueno, efectivamente necesita gozo y necesita moverse, pero además nuestro sistema nervioso necesita volver a un estado de calma porque vivimos con mucha alerta, mucha tensión y desde ahí no hay creatividad, desde ahí hay supervivencia, Totalmente. ¿no? Entonces tenemos que permitirnos soltar eso también. Qué bonito. Pues nada, gracias, lo dejamos aquí grabado y un beso para todos y para ti en Un especial. abrazo muy fuerte, gracias Adiós. a mí.